Hola, buenas tardes. Mi nombre es Julio César López Vargas y yo voy a presentar acerca de un poco del corazón y del sistema circulatorio. Primero que nada, quiero empezar con un poco de morfología del corazón. Y bueno, básicamente el corazón es un órgano hueco. Este va a estar formado de músculo estriado y músculo liso. Y se encuentra entre los pulmones en el centro del pecho, detrás y levemente a la izquierda del esternón. Y bueno, va a contar con una membrana de dos capas denominada pericardio. Este va a envolver el corazón como una bolsa y la capa externa del pericardio rodea el nacimiento de los principales vasos sanguíneos del corazón. Y bueno, está unida a la espina dorsal, al diafragma, a otras partes del cuerpo por medio de ligamentos. Y la capa interna del pericardio está unida al músculo cardíaco. Una capa de líquido separa pues las dos capas de la membrana, permitiendo que el corazón se mueva a latir a la vez que pues permanece unido al cuerpo. Y el corazón tiene cuatro cavidades y las cavidades superiores se denominan aurícula izquierda y aurícula derecha. Y las cavidades inferiores se denominan ventrículo izquierdo y obviamente ventrículo derecho. También una pared muscular denominada tabique, que va a separar las aurículas izquierda y derecha y los ventrículos izquierdo y derecho. Y bueno, el ventrículo izquierdo es la cavidad más grande y fuerte del corazón. Y bueno, pues ahora empezaremos con un poco acerca de las capas del corazón. Y bueno, estas van a estar divididas en epicardio, endocardio y miocardio. Entonces, primero que nada, quiero empezar con el epicardio y hablándoles un poco acerca de ello. Y bueno, básicamente el epicardio es la capa más externa del corazón, que pues es en realidad la lámina visceral del pericardio seroso, que bueno, esta se adhiere al miocardio histológicamente. Va a estar formado por células mesoteliales y las mismas del pericardio parietal. También está debajo de las células mesoteliales hay una capa de tejido adiposo y tejido conectivo que pues esta va a unir al epicardio, al miocardio y van a proteger más bien al corazón. En el epicardio pues se encuentran los nervios y vasos sanguíneos que inervan y vascularizan al corazón. Y en las raíces de los grandes vasos, pues el epicardio se refleja y continúa como el pericardio parietal, formando un saco pericárdico cerrado. Y bueno, este saco va a estar lleno de líquido pericárdico y seroso para evitar la fricción durante las contracciones cardíacas. Luego vamos a tener, por otro lado, al miocardio. Entonces, bueno, básicamente el miocardio es el principal componente funcional del corazón y tiene la capa más gruesa de las tres que lo conforman. Es la capa muscular que permite la ejecución la ejecución de las contracciones cardíacas. En cuanto a su histología, vamos a encontrar que el miocardio va a estar compuesto por células musculares cardíacas, que estos van a ser los cardiomiocitos. Y bueno, estas tienen un único núcleo en el centro de la célula. Lo que las diferencia de las otras células musculares esqueléticas es que tienen múltiples núcleos que están dispersos en la periferia de la célula. Y bueno, a pesar de la estructura del miocardio, es la misma en los atrios y los ventrículos. Esta es más gruesa en los ventrículos. Entonces esto pues se va a deber a la mayor presión hidrostática que deben superar los ventrículos al bombear la sangre hacia los vasos sistémicos. Entonces, por otro lado, vamos a tener al endocardio, por último, ¿no? Entonces, el endocardio es la capa más interna del corazón y esta va a recubrir las superficies internas de las cámaras cardíacas, incluyendo las válvulas cardíacas. Y bueno, el endocardio tiene dos capas. La capa interna, que básicamente esta va a recubrir las cámaras del corazón y está formada por células endoteliales. Y sobre este se encuentra la segunda capa, que es de un tejido conectivo y es subendocárdico, que es continua al tejido conectivo del miocardio. Y bueno, los ramos del sistema de conducción del corazón se encuentran inmersos dentro de la capa subendocárdica. Y bueno,
ahora nos vamos a pasar hacia otro subtema del corazón, que van a ser acerca de las válvulas cardíacas. Y bueno, las válvulas cardíacas son las válvulas que van a controlar el flujo de la sangre por el corazón. Y estas van a estar constituidas básicamente por cuatro válvulas. La válvula tricúspide, que controla el flujo sanguíneo entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Luego vamos a tener a la válvula pulmonar, que esta va a controlar el flujo sanguíneo del ventrículo derecho a las arterias pulmonares, disculpen, y las cuales van a transportar la sangre a los pulmones para oxigenarla. Y luego igual tenemos a la válvula mitral, que esta va a permitir que la sangre rica en oxígeno proveniente pues de los pulmones pase de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Y luego tenemos a la válvula aórtica, que esta pues va a permitir que la sangre rica en oxígeno pase del ventrículo izquierdo a la aorta. Y la arteria más grande del cuerpo, la cual transporta la sangre al resto del organismo. Básicamente es eso. Y bueno, una vez que sabemos un poco más acerca de la morfología del corazón, ahora podemos entrar un poco más a cómo funciona el corazón y su fisiología. Entonces, primero que nada, me gustaría hablar un poco acerca del sistema eléctrico del corazón. Y bueno, básicamente les voy a explicar en qué consiste y cómo va a estar formado esto. Entonces, bueno, básicamente los impulsos eléctricos generados por el músculo cardíaco, que ya sabemos que es el miocardio, estimulan el latido y hacen una contracción del corazón. Esta señal eléctrica pues se origina en el nódulo sinoauricular, que está ubicado en la parte superior de la aurícula derecha. Y bueno, el nódulo sinoauricular también se denomina el marcapasos natural del corazón. Entonces, bueno, cuando este marcapasos natural genera un impulso eléctrico, este va a estimular la contracción de las aurículas y a continuación pues la señal va a pasar por el nódulo auriculoventricular y el nódulo auriculoventricular detiene la señal un breve instante y la envía por las fibras musculares de los ventrículos. Este pues va a estimular su contracción, aunque el nódulo sinoauricular envía impulsos eléctricos a una velocidad determinada y la frecuencia cardíaca podría variar según las demandas físicas o el nivel de estrés o debido a factores hormonales. Y luego en cuanto a la fisiología del corazón, tenemos que el corazón bombea sangre a todas las partes del cuerpo y la sangre suministra oxígeno y nutrientes a todo el cuerpo. Entonces, bueno, va a eliminar el oxígeno de carbono y los elementos residuales a medida que la sangre viaja por el cuerpo y el oxígeno se consume y la sangre se convierte en desoxigenada. Como primer punto, tenemos que la sangre desoxigenada va a regresar del resto del cuerpo al corazón a través de la vena cava superior y la vena cava inferior. Entonces, las dos venas principales que llevan la sangre de vuelta al corazón son estas. Luego, por otro lado, vamos a tener que la sangre desoxigenada entra a la aurícula derecha o cavidad superior derecha del corazón. Y como punto número 3, desde ahí la sangre fluye a través de la válvula tricúspide hacia adentro del ventrículo derecho o cavidad inferior derecha del corazón. Y bueno, como otro punto tenemos que el ventrículo derecho, va a bombear la sangre desoxigenada a través de la válvula pulmonar hacia la arteria pulmonar principal. Y luego de ahí tenemos que desde ahí fluye la sangre a través de las arterias pulmonares derecha e izquierda hacia adentro de los pulmones. Y bueno, en los pulmones se le va a incorporar oxígeno y se le retira el dióxido de carbono a la sangre. Y durante el proceso de respiración, después de que la sangre recibe el oxígeno en los pulmones, se llama sangre oxigenada. Entonces, la sangre oxigenada fluye desde los pulmones de vuelta adentro de la aurícula izquierda. Es decir que pues la cavidad superior izquierda del corazón a través de 4 venas pulmonares.
Entonces, luego de ahí la sangre oxigenada fluye a través de la válvula mitral y hacia adentro del ventrículo izquierdo o cavidad inferior izquierda. Luego lo que va a suceder después de todas estas acciones, el ventrículo izquierdo va a bombear la sangre oxigenada a través de la válvula aórtica hacia pues la aorta, que es la principal arteria que transporta sangre oxigenada al resto del cuerpo. Bueno, ahora por último caso me gustaría hablar acerca de una patología bastante importante que, bueno, en este caso ya que sabemos toda la fisiología, toda la morfología y todos los componentes que tenemos en el corazón, ya podemos hablar un poco acerca de una patología llamada endocarditis. Y bueno, primero que nada me gustaría hablar acerca de la definición de la endocarditis. Y bueno, esta va a ser la infección de las válvulas del corazón y de cualquier material pues protésico alojado en su interior, que bueno son las prótesis valvulares, marcapasos, desfibriladores y implantables y otros catéteres. La clasificación de la endocarditis se puede clasificar de varios modos según diferentes aspectos de la enfermedad. Esta va a ser la forma de presentación, el tiempo de evolución, el germen responsable y el modo de adquisición de la infección. En la actualidad, pues la mayoría de los investigadores coincide en distinguir cuatro grupos muy diversos entre sí por su diferente cuadro clínico. Su tratamiento y su pronóstico es que, en la endocarditis sobre válvula nativa, en la endocarditis sobre válvula protésica, endocarditis sobre marcapasos y desfibriladores implantables y la endocarditis en adictos a drogas por vía parental. Las causas de la endocarditis, vamos a encontrar que los agentes causantes de la infección son bacterias y con menor frecuencia hongos. Entre las bacterias más habituales destacan los estreptococos, los enterococos y los estafilococos. Pero prácticamente cualquier bacteria puede provocar una endocarditis. Y bueno, conocer el germen causa será de vital importancia, ya que para el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad es importante saberlo. Los síntomas y signos de la endocarditis, el síntoma más frecuente de la endocarditis es la fiebre con una temperatura igual o superior a los 38 grados Fahrenheit, que habitualmente se acompaña de tritona. Sin embargo, sí existe una enfermedad capaz de simular muchas otras que, esta es la endocarditis. Y bueno, los pacientes pueden presentar muy diferentes signos y síntomas, ya sean neurológicos, cardiológicos, pulmonares, renales, abdominales, reumatológicos, etc. Por esta razón, en muchos casos, pues no es fácil reconocer rápidamente la enfermedad. Y bueno, en cuanto al pronóstico de la endocarditis, el pronóstico de la endocarditis depende fundamentalmente de tres factores: la situación clínica del paciente, el tipo de germen causante de la infección y los hallazgos del endocardiograma. Entonces, prueba que va a tener una importancia capital en el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad. Luego vamos a tener que el tratamiento de la endocarditis, esta enfermedad se trata habitualmente mediante la combinación de 2 o 3 antibióticos por vía intravenosa y en dosis altas y durante un periodo que dura entre 4 y 6 semanas. Los antibióticos más utilizados son la penicilina G, la cloxacilina, la vancomicilina, la gentamicina, la rifampicina, la ampicilina, la ceftriaxona, y la mayoría de ellas pues son bactericidas, que frente a las bacterias más comunes ocasionalmente, si se trata de una bacteria poco habitual y resistente a alguno de los antibióticos mencionados que acabo de decir, o si el paciente es alérgico de alguno de ellos, se utiliza otro tipo de antibióticos. Y bueno, la endocarditis es una enfermedad que debe ser tratada en un hospital y a ser posible pues en algún centro que se disponga de cirugía cardíaca, pues hasta un 50% de los pacientes necesitará ser intervenido para llevar a cabo un recambio valvular durante su hospitalización y conseguir un tratamiento definitivo de la enfermedad.
esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y agradezco todo.